Le di la mano un segundo para acomodarme el rebozo, y ese segundo me persiguió toda la vida. No crean que lo digo nomás por decir algo fuerte, mis niños. Lo digo porque desde entonces no ha habido día en que yo no haya sentido esa mano chiquita soltándose de la mía otra vez. Aunque hayan pasado tantos años que ya hasta los recuerdos traen canas, hay culpas que una se inventa y luego hay culpas que de veras se te quedan pegadas en la carne. La mía se quedó aquí, entre los dedos. Si cierro los ojos, todavía siento el calorcito de su palma sudada, el apretón pequeño de sus uñitas, el jaloncito que me daba cuando quería que me apurara a ver los juegos o comprar una nieve. Y también siento el vacío. El momento exacto en que volteé, no más un instante, para acomodarme el rebozo que se me venía cayendo, y cuando regresé la mirada, ya no estaba, pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue cuando volvió, porque sí volvió, viva, respirando, caminando por su propio pie, aunque medio tambaleada, con el vestidito sucio, una calceta caída, una trenza deshecha y los ojos abiertos como si se le hubiera metido el mundo entero de golpe. Volvió, sí, pero no volvió completa, o mejor dicho, volvió completa por fuera y destrozada por dentro. Y eso, mis niños, es más difícil de explicar que una muerte. Cuando alguien se muere, por lo menos sabes dónde poner el dolor. Cuando alguien regresa en cuerpo, pero deja su risa tirada en otro lado, su sueño en otro lado, su confianza en otro lado, entonces el sufrimiento se te vuelve una cosa sin forma que se mete en la casa, en la comida, en las noches, en el modo de hablarle a los niños, en la forma de cerrar las puertas. Mi nieta volvió viva, pero el silencio con el que regresó nos cambió para siempre. Se llamaba Alma. Y digo, se llamaba porque la Alma de antes de la feria se quedó suspendida en ese día como un papalote cortado. La que regresó después siguió siendo mi nieta, siguió teniendo el mismo lunar chiquito junto a la oreja, los mismos ojos oscuros, la misma risa escondida en las fotos viejas. Pero ya no era la misma criatura que brincaba sobre las piedras del patio, que se subía a mi cama en la madrugada porque soñaba feo, que cantaba corridos mal aprendidos mientras me ayudaba a deshojar el maíz. No, a esa niña me la devolvieron callada, como si alguien le hubiera puesto un candado por dentro. Y lo que pasó ese día y después... Y luego, mucho después, es lo que les voy a contar. No para que me tengan lástima. La lástima no sirve para nada cuando una ya está tan vieja que la cara se le arruga sola de tanto recordar. Se los voy a contar porque las familias se llenan de secretos, como las casas viejas se llenan de polvo. Poquito a poquito, sin que nadie los barra, hasta que un día todo huele a encierro y ya nadie sabe por qué respira tan pesado y porque hay cosas que si no se dicen a tiempo se pudren y lo podrido, aunque se tape, sigue apestando. Yo me llamo Josefa, en el pueblo me decían Doña Chepa. Tuve 3 hijos, Rosa la mayor, Evaristo, que se me murió de chiquito de una calentura mal curada, y Roberto el menor, al que todos le decíamos Beto. Fui viuda desde relativamente joven, porque a mi marido se lo llevó una pulmonía mal atendida cuando apenas empezábamos a agarrarle forma a la vida. Desde entonces me quedé sola sacando adelante lo que pude. Lavando ajeno, bordando manteles, vendiendo empanadas en la plaza, cuando había fiesta, haciendo de todo un poco porque la pobreza no deja elegir especialidades. Rosa creció derecha, muy parecida a su padre en el carácter, callada pero firme, de esas mujeres que se quiebran poquito hacia adentro, pero por fuera siguen en pie porque no les queda de otra. Se casó con Pedro, un camionero del rumbo, trabajador y medio brusco para expresar cariño, pero no mal hombre. Y al año nació Alma.
mi primera nieta, la primera niña pequeña en esta casa desde que mi propia Rosa era bebé. Imagínense si no se me iba a meter hasta lo más hondo del corazón. Alma llegó en plena temporada de lluvias, una madrugada con truenos. Rosa sufrió bastante en el parto y Pedro andaba en la carretera cuando se adelantó el nacimiento, así que fui yo quien la llevó casi cargando hasta la clínica de la cabecera. Cuando por fin me pusieron a la criatura en brazos para que Rosa descansara un rato, yo sentí que el mundo, que tantas veces me había quedado grande, de pronto me cabía enterito dentro de una cobija amarilla, con olor a leche y vida nueva. Era una bebé tranquila, pero no mensa. Desde chiquita tenía una forma de mirar a la gente como estudiándola. Si a alguien le gustaba, se le iba la carita completa en una sonrisa. Si no, apretaba la boca y no había forma de hacerla entrar en confianza. Conmigo se pegó de inmediato. Y no porque yo sea especial, sino porque la vida se fue acomodando así. Rosa empezó a ayudarme en el puesto de antojitos, luego a coser por encargo, y Pedro pasaba días enteros fuera por el trabajo. Así que la niña se crió prácticamente entre mis faldas. Yo le enseñé a persignarse, a desgranar chícharo, a distinguir el olor del epazote cuando uno lo frota entre los dedos. Yo le conté cómo sonaba la voz de su abuelo, aunque ella nunca lo conoció. Yo la bañé cuando se enfermó de la panza a los 2 años y le sobé la espalda cuando tuvo la primera tos que no la dejaba dormir. A veces la gente me decía, medio en broma, que parecía más hija mía que nieta, y yo me reía, pero por dentro sentía una ternura grande, porque era verdad que entre Alma y yo había algo más que cariño normal de abuela y nieta. Habíamos hecho costumbre, habíamos hecho refugio. Ella me buscaba para todo. Si se raspaba una rodilla, corría conmigo. Si su mamá la regañaba, se escondía detrás de mi rebozo. Si Pedro llegaba cansado y serio del viaje, ella prefería acostarse conmigo en el catre y escucharme cuentos inventados del monte y de la luna. No porque no quisiera a sus padres, los quería, claro, pero yo era su lugar blandito, su sitio seguro. Y esa clase de vínculo cuando se rompe, no truena nomás el corazón de una, truena el orden entero de la casa. Cuando Alma cumplió 7 años, ya era una chiquilla viva, de piernas flacas y pelo negrísimo que le llegaba a media espalda. Le gustaban las cosas brillosas, las pulseritas de plástico, las nieves de limón, las figuritas de barro pintadas de colores horribles, los caballitos del carrusel y los juegos donde uno puede ganar un premio nomás por meter una argolla o tirar unos botes. Tenía una voz cantarita y un modo muy suyo de hacer preguntas serias de repente. Abuela, ¿los muertos nos oyen? Abuela, ¿por qué la gente mala se viste bonito a veces? Abuela, si me aprendo tu receta de empanadas, ¿ya no te vas a morir? Esa última me la dijo un atardecer mientras pelábamos manzanas, y yo me reí para no llorar. Niña sonsa, eso no funciona así. Pues debería. Sí, deberían funcionar muchas cosas, mis niños. Pero una aprende demasiado temprano que la vida casi nunca toma en cuenta lo que debería. La feria de ese año era la de San Bartolo, la más grande de toda la región. Llegaban juegos mecánicos, puestos de buñuelos, canicas, artesanías, músicos, rifas, animales, gente de ranchos vecinos y hasta uno que otro puesto de ropa de la ciudad. Para nosotros, que llevábamos una vida más bien pequeña, la feria era como si el mundo se acercara un poquito a visitarnos. Había ruido, olor a fritanga, luces, risas, pleitos también. Claro, borrachos, ladrones de cartera y muchachos haciendo tontadas para impresionar muchachas, pero aun con todo eso, la gente la esperaba con ganas. Alma llevaba semanas hablando de la feria. Abuela, me vas a llevar, ¿verdad?
quiero ver los caballitos, y las luces, y los payasos que hacen burbujas, y el puesto donde venden algodones rositas, y quiero que me compres unos aretes, aunque no tenga agujeros, para guardarlos. Y quiero una flauta, y quiero subirme a la rueda aunque me dé miedo. Yo me reía de su lista interminable. Rosa al principio no quería que fuéramos. Hay muchísima gente, me decía. Además, Pedro no va a estar. Le salió viaje justo ese día. Pues por eso, le respondí, para que la niña no se quede con las ganas. No me da buena espina tanta gente. La voy a cuidar. Esa frase, qué fácil la dije. La voy a cuidar, como si bastara con la intención para ganarle al destino. Como si una supiera de qué lado iba a venir el golpe. Beto también andaba ilusionado con la feria. Mi hijo menor siempre fue de esos que se mueven bien entre la gente. Carismático, decían. Desenvuelto, de sonrisa fácil. Si había que subir y bajar cosas, se ofrecía. Si había que saludar al cura, sabía qué decir. Si había una fiesta, terminaba ayudando a cargar sillas o a afinar el estéreo. No era flojo, tampoco era santo. Tenía ese encanto peligroso de los hombres a quienes todo se les perdona porque saben caer bien. Trabajaba de mecánico por temporadas y a veces ayudaba con los juegos cuando llegaba la feria, porque conocía a varios de los que los instalaban. Alma lo adoraba. Le decía tío Beto con una confianza total, de esas que a uno ahora le dan ganas de arrancarse los ojos por no haber sabido ver más. Todavía me cuesta escribir su nombre en esta historia, pero tiene que estar. Porque hay verdades que, aunque se sientan como vidrio en la boca, deben decirse completas. El día de la feria amaneció claro. Desde temprano se oían cohetes y música lejana. Alma se levantó antes que yo, cosa rarísima, y ya andaba peinándose frente al espejo chiquito de la cocina cuando salí. ¿Todavía falta mucho?, me preguntó sin saludar. Falta que desayunes y que no me vuelvas loca tú a mí primero. Se puso el vestido rojo con florecitas blancas que Rosa le había cosido ajustando uno viejo de una prima. Le hice 2 trenzas y le amarré listones amarillos. Le puse crema en las rodillas porque las traía resecas y le dije que se tomara la leche aunque pusiera cara. Se la tomó medio a fuerzas, viendo la puerta como quien ya trae los pies puestos en otro lado. Antes de salir, Rosa me la agarró del brazo. «No la sueltes». «Ay, hija, tampoco voy a ir dormida». «No es broma, mamá». Volteé a verla bien. Traía esa expresión dura que se le ponía cuando algo le daba mala espina. «No la suelto», le dije, más despacio. Ella besó a Alma en la frente y nos vio irnos. Si yo hubiera sabido que esa imagen se me iba a quedar tatuada, me habría quedado mirándola un segundo más. Pero el destino nunca avisa qué despedidas van a doler toda la vida. Fuimos caminando despacio porque Alma quería verlo todo. Todo le maravillaba. Los globos amarrados en racimo, los muchachos colgando focos de colores, las señoras vendiendo elotes con chile, el olor del pan recién horneado, la banda afinando en la explanada, los muñecos enormes hechos de cartón. Me apretaba la mano y jalaba tantito cada vez que algo le emocionaba. «Abuela, mira, mira. Abuela, mira ese caballo». «Abuela, si ves la rueda, está gigantesca». «Abuela, ¿esa es la señora que vende las pulseritas?» «Abuela, ¿me compras una de esas estrellas que brillan?» Yo me reía, le iba diciendo que sí a unas cosas y que no a otras. Compramos una pulsera azul, un algodoncito de azúcar que acabó pegado en media cara de la niña y una flauta de plástico verde que sonaba horrible, pero a ella le fascinó. Luego nos topamos a Beto cerca de los juegos. Andaba en camisa a cuadros, con las mangas remangadas y una gorra gastada.
Traía olor a grasa de taller y a mentol, como siempre, porque mascaba chicles de esos fuertes. «¿Y esas muchachas tan guapas?», dijo, acercándose. Alma corrió a abrazarlo sin soltarme del todo a mí. «¿Tío Beto, me voy a subir a todo?». Él se rió y le despeinó la trenza. «Primero come algo, chaparra, o se te va a revolver el estómago», me miró. «Yo ando por aquí si ocupan algo. Más noche voy a ayudar con las plantas de luz». «No te desaparezcas», le dije. «¿A poco me buscas tanto, amá?». Así era él, siempre ligero para hablar, siempre con esa forma de escurrirse en el humor. Seguimos nuestro recorrido, vimos el concurso de becerros, entramos a la exposición de artesanías. Alma se quedó embobada con unas muñecas de trapo bordadas. Luego le compré una bolsita de cacahuates con chile, se sentó un momento en un borde de banqueta a comérselos y yo aproveché para acomodar mejor lo que traía cargando. La bolsa, el rebozo, una botella de agua, la flauta. Ya para el atardecer, la feria estaba en su punto. Luces prendidas, música cruzándose de un lado a otro, gente empujando, niños corriendo, puestos gritando ofertas, humo de carne asada mezclado con el azúcar del algodón y el aceite recalentado de los churros. Yo le decía a Alma que ya en un rato nos íbamos, pero ella quería ver los fuegos artificiales de la noche. «Nada más los fuegos, abuela, te prometo». A esa edad, los niños creen que las promesas se cumplen con puras ganas. Nos acercamos a un puesto donde vendían listones, peinetas y rebozos baratos. Quería yo ver uno azul oscuro para Rosa. Alma seguía pegadita a mi mano izquierda. Con la derecha, yo apartaba unos rebozos del perchero. Estaba negociando el precio con la señora del puesto, cuando sentí que el mío propio se me escurría del hombro. Fue un movimiento tonto, pequeño, automático. Solté tantito la presión de su mano para alzarme el rebozo, acomodarme la bolsa y sacar las monedas. No tardé ni 2 segundos. 2 segundos. Volteé y ya no estaba. Primero pensé que se había agachado, luego que se escondió detrás del puesto para hacerme la broma. Luego que dio un paso al lado, atraída por algo brillante. No sentí pánico de golpe, sentí irritación. «Alma, nada. Alma, ya basta». Me agaché, miré detrás de una mesa, entre piernas, debajo de unos manteles colgados. No la vi. Ahí sí me entró el primer frío, ese que empieza en la espalda y sube. Alma, más fuerte. La señora del puesto me vio cambiar de cara. «¿Qué pasó?». «Mi niña estaba aquí». Di un par de vueltas sobre mí misma como animal desorientado. Había demasiada gente, demasiado ruido. Todos los vestidos de colores empezaron a parecerme posibles. Todas las trenzas eran suyas y ninguna. Corrí hacia el puesto de al lado, luego al de enfrente, luego hacia donde vendían globos. Pensé que quizá vio algo y fue 2 pasos más allá. La llamaba ya con la voz quebrada. «Alma, Alma, contéstame. Alma». La gente volteaba. Sí, pero la feria no se detiene porque una mujer grite un nombre. Esa es otra crueldad de las multitudes. Siguen respirando normal mientras a ti se te está desbaratando el pecho. No sé cuánto tardé en encontrar a Beto. Quizá segundos, quizá una eternidad. Lo vi cerca del juego de los carritos, ayudando a mover una caja. Fui corriendo. «Beto, no encuentro a Alma». Soltó la caja. «¿Cómo que no la encuentras?». Estaba conmigo y nomás se me fue la mano. Ni siquiera pude explicar bien. Se puso serio de inmediato. «Espérate aquí». «¿Cómo que aquí? Ayúdame. Voy a buscar por los juegos. Tú vete al altavoz». Capaz se desorientó. Tenía lógica. Todo en medio del miedo parecía lógico si sonaba rápido y seguro. Corrí hacia el templete donde el locutor de la feria anunciaba rifas. Tropecé 2 veces. Empecé a preguntar, a empujar, a sudar frío.
Cuando logré llegar y explicar lo que pasaba, un muchacho de voz chillona tomó el micrófono. Se solicita apoyo para localizar a una niña de 7 años, vestido rojo con florecitas blancas, listones amarillos. Responde al nombre de Alma. Si alguien la ve, favor de llevarla al templete principal. Oír el nombre de mi nieta por altavoz me hizo entender que aquello ya era real. Ya no era un extravío momentáneo, ya era una ausencia hecha pública. Empezó la búsqueda. Primero los puestos cercanos, luego los juegos, luego los baños, luego la capilla provisional donde la gente prendía veladoras, luego los alrededores del palenque, los corrales, la zona de los remolques, el estacionamiento, el camino al río, la parte trasera donde se guardaban cajas y herramientas. La feria se volvió un monstruo. Todo rincón parecía capaz de tragarse a una niña. Rosa llegó cuando alguien fue corriendo a avisarle. Venía despeinada, sin terminar de ponerse bien el suéter. Nada más verme entendió. ¿Dónde está? No tuve cómo responderle. Nomás la miré. Ella me agarró de los brazos tan fuerte que me dejó marca. ¿Dónde está mi hija? Se me soltó tantito la mano. Me dio un empujón con el dolor, no con maldad, pero me lo dio. Te dije que no la soltaras. Nunca voy a olvidar ese grito, no porque me culpara, porque tenía razón en algo que yo ya me estaba diciendo adentro con una brutalidad peor que cualquier grito. Pedro no llegó sino hasta más noche, reventando de angustia porque venía de la carretera y apenas le avisaron. Cuando apareció, sudado, pálido, todavía con la chamarra del viaje, yo ya sentía que llevaba un siglo viviendo en ese infierno. Empezó a buscar sin siquiera preguntarme detalles. Se fue con linterna y otros hombres hacia el río. Rosa andaba de un lado a otro llorando y preguntándole a la niña a todo mundo, como si el nombre pudiera pegarse en la ropa ajena. Beto iba y venía. Eso lo recuerdo bien, aparecía sudado. Decía que ya buscó detrás de los juegos, que no estaba en los baños, que habló con los de la noria, que iba a revisar la salida al camino real. Todo mundo le creía útil, activo, solidario. Yo también, como no, era mi hijo, el tío cariñoso, el que Alma adoraba, el que parecía más movido de todos en esa búsqueda. Llegó la policía municipal, 2 hombres medio dormidos, más incomodados que realmente urgidos. Dijeron que a veces los niños se esconden, que seguramente estaba con algún pariente, que no había que hacer pánico. Yo los oía y me daban ganas de desgarrarles la cara. Mi nieta no se esconde así. Les grité, búsquenla. Uno me miró como se mira a las viejas histéricas. El otro pidió más señas, el lunar junto a la oreja, los listones, el vestido rojo, la flauta verde. Yo repetía cada detalle como si fuera un conjuro. La noche cayó por completo. La feria, que horas antes era fiesta, empezó a volverse escenario de pesadilla. Las luces seguían girando, pero ya no se veían alegres, se veían crueles. La música sonaba fuera de lugar, casi obscena. Muchos puestos empezaron a cerrar, otros seguían abiertos, pero con el morbo encima. La gente cuchicheaba, las madres agarraban más fuerte a sus hijos, los hombres del pueblo iban en grupos llamándola. El locutor repetía el anuncio cada cierto rato. Alguien dijo que revisaran el pozo viejo. Alguien dijo que quizá la vio cerca del puesto de tiro al blanco. Alguien dijo que seguro se la llevó una señora creyendo que estaba sola. Cada nuevo rumor me levantaba del suelo para volver a azotarme. Recuerdo un momento exacto en que ya no pude más y me puse a rezar en voz alta junto al templete. No porque creyera que rezando iba a aparecer, sino porque si no hablaba con alguien, me iba a quedar sorda del ruido de mi propia culpa. Tenía las manos heladas, los dientes me castañeaban, aunque no hacía tanto frío. Rosa
Estaba sentada en el suelo un rato, abrazándose sola, como si el cuerpo se le hubiera aflojado. Pedro seguía buscando. Beto llegó, me dio una botella de agua y me dijo: «No te derrumbes, amá, va a aparecer». Yo me aferré a esa frase, como si la certeza viniera de él. Ahora me da asco pensarlo. Pero entonces no. Entonces yo necesitaba creerle a alguien. Cerca de medianoche encontraron una calceta blanca en la parte trasera de los corrales, cerca de donde se apilaban tablas y lonas. Rosa juró que era de Alma. Yo también la reconocí por el encaje torcido que le había cosido. Eso disparó el miedo a otro sitio. Ya no era capaz anda perdida. Ahora era alguien pudo haberla llevado. La palabra nadie la decía completa, pero flotaba. Los hombres siguieron revisando con lámparas. Alguien sugirió traer perros de la policía de la cabecera. Tardaron horas que se sintieron siglos. Hubo momentos en que yo ya ni sentía las piernas. Me sentaba tantito y volvía a pararme. En algún instante vi a Beto salir de la zona detrás de los remolques, limpiándose las manos con un trapo. Yo estaba demasiado fuera de mí para notar nada raro. O quizá sí lo vi raro y mi cabeza lo descartó al instante. A veces el cerebro protege cosas que el corazón no soportaría saber en ese momento. A eso de las 3 de la mañana, cuando la feria ya era puro escombro de ruido, cansancio y miedo, nos dijeron que habían revisado la acequia y no había nada. Oír no había nada. Fue alivio y terror al mismo tiempo, porque si no estaba en el agua, entonces, ¿dónde estaba? No sé quién empezó a decir que tal vez se la llevaron en un carro. Otro dijo que unos forasteros se habían ido apurados. Otro que había visto a la niña siguiendo a alguien. Las versiones iban y venían como moscas sobre un plato sucio. Yo sentía que me iba a volver loca oyendo. Rosa dejó de llorar y se quedó en una especie de dureza muda. Eso me preocupó más. A veces el dolor más peligroso no hace ruido. Fue casi amaneciendo cuando la encontraron. Y digo la encontraron porque así lo dijimos muchos años. Pero ahora ya sé que esa palabra también estaba torcida. Beto fue el que apareció primero gritando desde la zona de atrás del viejo carrusel desmontable. «Aquí está, aquí está», corrimos todos. Alma venía caminando de la mano de él, pero más que caminar parecía que sus pies se arrastraban por costumbre. Traía el vestido lleno de tierra, un listón colgando, la cara manchada y una mirada que yo no había visto nunca en una criatura. Una mezcla de cansancio, espanto y ausencia, como si estuviera ahí y no, como si alguien la hubiera dejado vacía por dentro y apenas le hubiera devuelto el cuerpo. Rosa se le echó encima llorando. «Mi amor, mi niña, mi bebé». Alma no respondió, ni siquiera levantó los brazos para abrazarla. Se dejó apretar, sí, pero se quedó tiesa. Yo me acerqué, la toqué, le limpié una mejilla con el pulgar. Estaba helada. «¿Dónde estabas, corazón?», le pregunté temblando. No contestó. Beto dijo, agitado. Estaba atrás de unas lonas, por la zona de herramientas, acurrucada. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No hablaba. Todos lo miraron como quien mira al héroe de la madrugada, el que siguió buscando cuando otros ya estaban reventados, el que la encontró, el que la trajo de vuelta. Qué ironía tan podrida se nos estaba plantando enfrente y nosotros sin verla. La llevó un médico del pueblo a revisarla ahí mismo, en un cuartito improvisado. Alma pegó un grito feroz cuando un hombre quiso tocarle el brazo. Se escondió detrás de mí con una fuerza desesperada. Eso nos hizo pensar que seguía asustada por estar perdida. Nadie nombró otra cosa. Nadie quería. No traía golpes visibles graves, raspones en las rodillas, suciedad, una uña rota.
Un moretón pequeño en el muslo que yo vi porque le subieron apenas el vestido para revisar si se había caído. Y eso fue todo lo que el médico dijo en voz alta, que seguramente fue un gran susto, que la observaran, que no la dejaran sola, que quizá había estado escondida y se desorientó. Es increíble hasta dónde puede llegar la cobardía de los adultos frente a una verdad incómoda. Todos querían una explicación que les permitiera irse a dormir con la conciencia más o menos acomodada. Se escondió, se asustó, se perdió, le dio vergüenza salir. Lo que fuera con tal de no aceptar que una niña no regresa así por haberse perdido un rato entre los puestos. La llevamos a casa. Nunca olvidaré el camino. Rosa cargándola por momentos, aunque ya no era tan pequeña. Pedro caminando al lado como si quisiera matar a alguien y al mismo tiempo no supiera a quién. Yo detrás, tocándole la espalda a ratos, rezando sin oírme. Beto caminando un poco más atrás, callado, con una cara de agotamiento que en ese momento me pareció noble y ahora se me figura actuación. En cuanto llegamos, Alma pidió algo que todavía me desgarra. «No apaguen la luz», esas fueron sus primeras palabras desde que la encontraron. No preguntó por su flauta, no preguntó por nada, nomás dijo eso y se abrazó a mi cintura con una fuerza que me dejó sin aire. Dormimos esa madrugada los 4 en el mismo cuarto, con un foco prendido y la puerta abierta. O mejor dicho, nadie durmió. Rosa lloraba quedito. Pedro se levantaba a fumar al patio. Yo le acariciaba el cabello a Alma, que tiritaba aunque traía 2 cobijas encima. A la mañana siguiente pensamos que quizá iba a amanecer mejor, que el susto se le iría bajando. Qué ingenuos éramos todavía. No habló ni una palabra. Tomaba agua si se la acercábamos. Comía a ratos, muy poquito. Iba al baño conmigo o con Rosa, pero no sola. No quería que ninguna puerta se cerrara por completo. Si alguien la sorprendía por detrás, pegaba un salto. Si sonaba un cohete, se tapaba los oídos y se hacía bolita. Si algún hombre, cualquier hombre, se acercaba demasiado, se le endurecía el cuerpo entero. Pedro sufrió eso de una manera silenciosa y terrible. Era su padre y su propia hija no soportaba que le tocara el hombro sin avisarle. Los doctores dijeron estrés postraumático, como si decir una palabra larga acomodara algo. Las vecinas dijeron, le quedó el susto. El padre de la iglesia dijo que había que agradecer que regresó con vida y dejar reposar el tema. Miren nomás, dejar reposar el tema. Como si estuviéramos hablando de un caldo. Como si el silencio fuera la manta con que una debía tapar el espanto hasta que dejara de verse. Y nosotros, reventados y sin entender, hicimos más o menos eso, porque no sabíamos otra cosa, porque en los pueblos lo que no tiene nombre termina llamándose el susto, y ahí se queda, agazapado, destruyendo despacio. Las primeras semanas fueron un infierno mudo. Alma se orinaba en la cama de nuevo, como cuando era muy chiquita. Dejaba de comer si veía a alguien con camisa de cuadros oscuros. No soportaba el olor a grasa ni a mentol, y yo no entendía por qué, hasta que años después todo cobró forma. No quería ni oír de feria, de juegos, de música fuerte. Si en la calle pasaba una camioneta con altavoz, se escondía debajo de la mesa. Dejó de cantar, dejó de pedir cuentos, dejó de pelearme por más piloncillo en el atole. Era una niña viviendo a medias, como si cada cosa la obligara a estar pendiente de algo que nosotros no veíamos. Hubo una escena que me marcó. A los 10 días del regreso, Beto vino a verla. Yo estaba en la cocina moliendo salsa. Lo escuché entrar. «¿Cómo sigue mi sobrina?»,
Alma estaba sentada en el piso con unos colores, sin dibujar realmente, nomás movía el lápiz. Cuando oyó la voz de él, se quedó inmóvil de verdad, como se quedan los animales cuando detectan un ruido del monte y no saben si correr o hacerse invisibles. Yo lo vi clarito. Pero como todavía no cabía en mi cabeza la posibilidad que después me iba a partir en dos, lo interpreté de la forma más boba. Le recuerda la feria. Eso me dije, eso nos dijimos todos, que como él la encontró, como andaba por los juegos, como esas horas coincidían con él, la niña relacionaba su voz con el momento del susto. Fíjense qué fácil se acomoda la mente cuando no soporta abrir la otra puerta. No la presiones, le dije a Beto. Anda sensible. Él asintió, como si entendiera perfecto. Pobrecita, pobrecita, la palabra correcta, dicha por la boca incorrecta. Con el tiempo, Alma volvió a hablar, pero no como antes. Ya no le brotaban las palabras, salían poquitas, medidas, como si antes de decir algo tuviera que revisar por dentro si era seguro. La primera vez que se rió de verdad fue casi 4 meses después y solo porque un pollito se cayó en una cubeta. Esa risa me hizo llorar en silencio del puro alivio. Pensé, ya, poquito a poquito. Pero no era así de simple. La risa volvió a ratos, sí, pero el miedo se quedó. Un miedo que cambió de forma conforme ella crecía. Rosa y Pedro empezaron a pelear mucho, no porque no quisieran a su hija, porque el dolor entra por donde puede. Rosa me culpaba en los momentos de más rabia, aunque luego se arrepentía. Pedro culpaba al pueblo entero, a la policía, a los forasteros, a los juegos, al alcohol, a todo. A veces se quedaba mirando a Alma dormir como queriendo arrancarse la piel por no haber estado ahí esa tarde. Y entre esa culpa cruzada y el silencio de la niña, la casa se nos volvió sitio tenso. Ya no se reía igual, ya no se cocinaba igual. Hasta el radio dejó de sonar por meses porque cualquier ruido fuerte la alteraba. Yo me hice más vieja de golpe. El cuerpo lo resiente todo. La culpa envejece. Yo seguía repitiéndome el segundo del rebozo una y otra vez. Si no hubiera querido ver aquel rebozo azul, si no hubiera soltado las monedas, si no me hubiera acomodado la tela, si no, los si no son otra forma de tortura. Te hacen creer que en algún rincón del pasado hay una puerta todavía abierta y que si piensas suficiente vas a poder cerrarla a tiempo. Pero no, lo ocurrido se queda fijo y una no más le da vueltas hasta marearse. Pasó casi un año antes de que la vida pareciera volver a algún tipo de rutina. Alma regresó a la escuela, aunque no quiso volver a ninguna feria, ni fiesta patronal, ni siquiera al tianguis si había demasiada gente. Dormía con una lámpara prendida, no soportaba los cuartos cerrados. Si escuchaba un candado o una puerta pesada, se le veía en la cara el vacío. Ya no le gustaban los vestidos rojos, nunca más quiso listones amarillos. Y dejó de llamarme abuelita por un tiempo. Me decía abuela, seco, quizá porque algo en ella se endureció. Yo no lo tomaba personal. Entendía o creía entender que a veces cuando los niños se rompen ya no vuelven a hablar igual. Beto dejó de venir tan seguido un tiempo. Según él, porque andaba con mucho trabajo. Según nosotros, porque respetaba el espacio de Alma. Rosa incluso lo agradecía. Qué bueno que no se impone, le da su lugar. Mírenos, qué ciegos, qué desesperados por interpretar cualquier gesto bajo una luz decente. Y aún así, por debajo de toda esa ceguera, algo en mí empezó a incomodarse. No claro, no una sospecha formada. Más bien una sensación, porque el cuerpo de una mujer vieja a veces sabe antes que la cabeza. Cuando Beto sí aparecía, Alma se tensaba, no igual que con otros hombres, distinto, no era solo sobresalto,
Era rechazo profundo, como de algo conocido que da asco y miedo al mismo tiempo. Una vez él intentó dejarle una muñeca en la mesa, queriendo hacerse el tío atento, y ella no la tocó en 3 días. Otra vez llegó con chicles de menta, de los mismos que mascaba siempre, y apenas sintió el olor, Alma salió corriendo a vomitar al patio. «Pobrecita», dijo Rosa, «todavía relaciona olores con la feria». Otra vez esa explicación fácil, otra vez la puerta equivocada. Los años siguieron, Alma creció, floreció a medias. Se hizo una muchachita seria, estudiosa, de esas que parecen más maduras de lo que les toca, porque la infancia se les fue por un hoyo que nadie más ve. Era inteligente, leía muchísimo, escribía bonito, le gustaban las plantas y los cuadernos de hojas lisas, pero seguía sin tolerar ciertas cosas: las multitudes, las luces intermitentes, los fuegos artificiales, los remolques cerrados, el olor a diésel mezclado con menta y sobre todo, la cercanía de Beto. Yo empecé a notar que, si él iba a una comida familiar, ella inventaba pretextos para no estar. Si no podía irse, se quedaba siempre cerca de mí o de Rosa, pero no de él. Y cuando él, como cualquier tío aparentemente normal, quería darle un beso en la cabeza o preguntar por la escuela, Alma respondía con monosílabos y el cuello duro, como si su cuerpo se saliera del cuarto aunque sus pies siguieran ahí. Una tarde, cuando ella tendría 12 años, me atreví a preguntarle. Estábamos sacando frijol bueno de uno viejo, las 2 solas, en la mesa del corredor. El aire olía a tierra mojada porque acababa de llover. Yo llevaba meses tragándome la inquietud. ¿Por qué te pones así con tu tío Beto? Alma no levantó la cabeza. No sé. Sí sabes. Tardó mucho en responder. Se le movían las manos, pero estaba sacando piedritas del frijol cada vez más rápido. No me gusta. ¿Qué cosa no te gusta? Que se acerque. La miré. Quise empujar más. Quise decirle, ¿te hizo algo? Quise, pero me frenó el miedo, no a la respuesta, a que la pregunta, mal hecha, pudiera romper algo que todavía no estaba listo para abrirse. Habíamos vivido tanto tiempo alrededor de ese hoyo sin nombrarlo que me faltó valentía. «Bueno», le dije nomás, «no tienes por qué dejar que nadie se acerque si no quieres». Ella asintió, nada más. Esa fue una de las muchas veces que no supe hacer la pregunta correcta. A veces pienso que las familias también se destruyen por eso, por las preguntas que nadie se atreve a formular completas. Por el terror de que la respuesta, una vez dicha, obligue a tumbar demasiadas paredes, Pedro empezó a tomar más de la cuenta. No diario, pero sí con una tristeza que antes no traía. Rosa se volvió más dura, más pendiente de Alma, sí, pero también más deseosa de normalidad. Quería que la niña superara. La metió a clases de bordado, a coro de iglesia, a ejercicios de respiración con una doctora de la cabecera. Todo ayudaba un poco y luego no. El problema de raíz seguía sin nombre, y sin nombre es muy difícil curar nada. Beto, por su parte, siguió con su vida. Trabajaba, bromeaba, se aparecía a veces con novias que no duraban, ayudaba aquí y allá, le caía bien a medio mundo. Nadie lo miraba como yo empecé a mirarlo de lejos, con una mezcla de amor maternal enfermo y una sospecha vergonzosa que no me atrevía ni a pronunciarme a mí misma, porque no es cualquier cosa sospechar de un hijo. Un hijo sale de tu cuerpo, lleva tus rasgos, te dice amá. El cerebro se resiste a imaginar lo peor. Se resiste incluso cuando las piezas ya hacen ruido. Hubo un detalle que me persiguió años. La calceta que apareció aquella noche atrás de los corrales no estaba cerca del lugar donde encontró a Alma. Eso se comentó apenas una vez entre hombres que regresaron de buscar.
que estaba más hacia la zona de remolques y herramientas. Luego ya nadie insistió porque la niña apareció y el cuerpo quiere alivio, no lógica. Pero a mí se me quedó. También se me quedó otra cosa. El vestido de Alma olía raro cuando regresó, no a tierra solamente. Tenía un olor mezclado, aceitoso, mentolado, que yo en ese momento asocié al caos de la feria. Ahora sé de qué era, de quién era. Pasó el tiempo suficiente para que la herida pareciera costra por fuera, pero seguía latiendo abajo. Entonces ocurrió algo que terminó por abrirla. Alma tenía 16 años y mi sobrina Luz, nieta de mi hermana Petra, apenas 5. Era una niña muy alegre, de esas que hablan con todo el mundo. Vinieron de visita un domingo de comida familiar. Beto también cayó sin avisar, porque alguien lo invitó al mole. Yo estaba en la cocina calentando tortillas. Alma ayudaba a Rosa con los platos. Luz corría por el patio persiguiendo un globo. Todo iba normal hasta que vi a Beto agacharse para llamar a la niña. «Ven, chaparra, te voy a enseñar algo en la troca». Fue una frase cualquiera, inofensiva para cualquiera que no cargara lo que Alma cargaba. Pero Alma se volvió de un blanco que no era normal. Soltó un plato, se hizo añicos en el suelo y gritó. No un gritito de susto, gritó con una voz rota, profunda, animal. No, todo el mundo se congeló. Alma corrió, agarró a la niña de un brazo y la jaló hacia detrás de sí con una fuerza que no parecía de ella. Temblaba entera. Beto se quedó paralizado. «¿Qué te pasa?», dijo él, demasiado rápido. Alma lo miró con un odio que yo jamás le había visto a nadie tan joven. «No la toques». Silencio. Rosa se acercó. «Alma, cálmate. No la dejen sola con él», gritó entonces ya llorando. «No la dejen sola con él». Sentí que el piso se me abrió. Nadie se movió primero. Luego empezó el desorden. Petra abrazando a su nieta sin entender. Pedro intentando preguntar. Rosa diciendo, «¿Qué estás diciendo?». Beto murmurando que estaba loca, que qué tonterías. Y yo me quedé clavada en la silla, no por indiferencia, porque de golpe todo lo que durante años fue presentimiento, olor raro, tensión, calceta fuera de sitio, pánico al mentol, rigidez del cuerpo, rechazo a la cercanía, todo me cayó encima a la vez. Alma salió corriendo hacia mi cuarto. Fui tras ella con las piernas torpes. La encontré hecha bolita en el rincón entre la cama y el ropero, respirando como si se estuviera ahogando. Me agaché a su lado. No la toqué de inmediato. «Alma», no respondió. «Corazón», lloraba sin sonido. «No tienes que decirme nada ahorita». Eso la hizo mirarme y entonces dijo, en voz gastada de tantos años de guardar, «Sí tengo». Nunca olvidaré esas 2 palabras. Nos quedamos solas. Cerré la puerta. No con seguro, porque sé lo que le provocaban las puertas cerradas. No más la acerqué. Me senté en el suelo. Esperé. A veces la verdad llega mejor si una no la jala a la fuerza. Tardó mucho. Tardó lo que tenían que tardar 16 años de miedo. Yo no me perdí, dijo por fin. Sentí que me fallaba la sangre. Él me llevó. No pregunté quién, no hizo falta. El nombre estaba ya en el cuarto, sentado con nosotras. Me dijo que tú lo mandabas. Continuó mirándome fijo para ver si yo iba a desmoronarme. Que me iba a comprar otra flauta porque la mía se me había caído. Yo lo seguí porque era él, era familia, era mi tío. Cada palabra era una piedra. Me llevó por atrás, por donde estaban las cajas y el remolque de herramientas. Me dijo que no hiciera ruido, que era sorpresa. Se tapó la boca. Yo estaba fría, fría como nunca en mi vida. «No tienes que contarme si no quieres». «Quiero», dijo con rabia, «porque ya no quiero seguir cargándolo sola». Y entonces me contó.
no con detalle que yo les vaya a repetir, porque hay cosas que le pertenecen a su dolor y no a la curiosidad de nadie, sino con la crudeza suficiente para quebrarme y dejarme despierta para siempre. Me dijo que al principio creyó de verdad que yo la había mandado con él, que cuando quiso regresar, él no la dejó, que la metió en el remolque, que le tapó la boca cuando intentó gritar, que le dijo cosas que una niña jamás tendría que escuchar de alguien de su sangre, que la amenazó, que le dijo que si hablaba, a mí me iba a pasar algo, que si lloraba, su mamá la iba a culpar, que si decía su nombre, nadie le iba a creer porque todos sabían que él la quería mucho, que cuando ya era casi de madrugada, la sacó y la hizo esperar acurrucada detrás de unas lonas, que luego salió a encontrarla. El aire dejó de existir. Yo no recuerdo cuánto rato pasé sin respirar bien. Sé que sentí ganas de vomitar. Sé que me temblaron las manos hasta dolerme. Sé que mi cabeza se fue llenando de imágenes viejas que de pronto encontraron su lugar exacto como cuchillos entrando en ranuras. El olor del vestido, la calceta, la rigidez con él, el vómito por la menta, el asco a las camisas a cuadros, su ausencia justo en los momentos cruciales, su frase aquella madrugada, va a aparecer. La forma en que la tomó de la mano cuando la trajo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Me salió rota. Alma cerró los ojos porque me dio miedo, porque pensé que se iba a morir alguien, porque cuando regresé todos estaban llorando y tú parecías culpable, porque mamá gritó que no me soltaras y yo pensé que si decía se iban a destruir todos, porque él seguía ahí, sonriendo, buscando, ayudando, porque nadie preguntó bien, porque cuando intenté una vez decirle a mamá que no quería ver al tío, me dijo que ya superara el susto, porque me sentí sucia, porque me daba vergüenza, porque me acostumbré al silencio. Mis niños, hay confesiones que no te las hace solo una persona. Te las hace también tu propia culpa por haber estado tan ciega. Yo me vi entera de pronto. La abuela amorosa, sí, pero también la mujer que acomodó explicaciones fáciles porque la verdad implicaba mirar al monstruo adentro de su propia casa. Y eso me dio una vergüenza feroz. Lloré, no elegante, no bajito. Lloré como bestia vieja. Perdóname, fue lo único que pude decir. Ella me miró con una firmeza que no le conocía. No fue por el rebozo, abuela. Esa frase me rompió distinto. ¿Cómo? No fue porque me soltaras un segundo. Yo me fui con él porque era él, porque confié, porque era familia. Entonces entendí algo que me costó media vida aprender. Sí, yo le había soltado la mano un segundo y esa imagen iba a perseguirme siempre. Pero lo que de verdad la arrancó de mí no fue ese segundo. Fue haber vivido en un mundo donde un niño ve a un tío y cree estar a salvo. Fue la confianza mal puesta. Fue la sangre convertida en trampa. Fue el monstruo vestido de familiar. Eso no me quitó la culpa, la transformó, que a veces duele más. Lo que siguió después de esa confesión fue como ver incendiarse una casa desde adentro. Rosa no me creyó al principio, o más bien, no quiso creer, porque a veces el amor de madre compite con el amor de hermana y con la vergüenza social y con el recuerdo del niño que criaste, y todo eso forma una pared dura. Cuando le dijimos, se puso pálida y luego roja de coraje. No, dijo, eso no. Alma la miró sin llorar ya. Sí. ¿Estás confundida? No. Después de tantos años, justo por eso. Beto, por supuesto, negó con los ojos muy abiertos, ofendidísimo, como si lo estuvieran acusando de robarse un salero. Dijo que Alma siempre le tuvo miedo porque él la encontró.
Dijo que seguro la feria la trastornó. Dijo que la muchacha estaba mal influenciada por quién sabe qué ideas. Dijo que yo la había puesto en su contra. Dijo demasiadas cosas, y cada una era una capa más de podredumbre. Pedro, cuando por fin entendió de qué se trataba todo, se le fue encima. Lo habría matado allí mismo de no ser porque los separaron entre varios. Yo vi en la cara de mi hijo, por primera vez en la vida, miedo verdadero, no vergüenza, miedo. Porque los hombres como él creen que pueden sostener la mentira mientras nadie la nombre completo. Una vez dicha, se les cae la piel. La casa se volvió un campo de guerra. Petra se llevó a su nieta llorando y bendito sea Dios que Alma alcanzó a gritar a tiempo. Rosa se encerró 2 días enteros, alternando entre el llanto y un silencio tan filoso que daba miedo acercarse. Pedro quería denunciar de inmediato. Aunque hubieran pasado años, yo también. Beto desapareció esa misma noche. Huyó como huyen los cobardes, sin mirar atrás, sin llevarse nada más que lo indispensable. Y el pueblo hizo lo que sabe hacer mejor, dividirse. Hubo quien nos creyó. Hubo quien dijo que Alma por fin habló. Hubo quien recordó señales. Hubo quien ató cabos. Pero también hubo quien lo defendió. ¿Cómo creen? Si siempre fue bien atento. ¿Y hasta ahorita sale con eso? Capaz la muchacha está resentida. No conviene manchar así el nombre de la familia. Además, ya pasó mucho tiempo. Pobrecita doña Chepa, le metieron ideas contra el hijo. La defensa automática del hombre simpático, del hijo conocido, del que ayuda a cargar sillas en la kermés, del que saluda bonito, lo de siempre. Y ahí fue donde yo me quebré del todo con mi propio error de juicio, porque entendí que no solo no había visto a tiempo, también lo había ayudado, sin saber, a ser querido por todos. Le había dado el prestigio sencillo de ser buen muchacho. Y ese prestigio le sirvió de escudo durante años, mientras mi nieta aprendía a dormir con la luz prendida. Fuimos a denunciar, sí, aunque tardísimo, aunque nos dijeran que era difícil, aunque muchos nos miraran como si estuviéramos levantando un escándalo innecesario. Fuimos. Alma declaró temblando pero firme. Rosa la sostuvo de una mano, yo de la otra. En un momento, la muchacha del Ministerio Público le ofreció agua y dijo: «Si ya no quieres seguir, podemos parar». Alma contestó algo que todavía me hace enderezarme cuando lo recuerdo. Llevo años parada por él. Ahora le toca a él escuchar. Mi niña, mi nieta rota y valiente. No les voy a mentir diciendo que la justicia funcionó bonito. No, fue lenta, sucia, humillante a ratos. Hicieron preguntas torpes, repitieron frases que lastiman. Quisieron saber por qué tardó tanto. Quisieron medir el dolor con calendario. Pero aunque el proceso fue incompleto y lleno de piedras, una cosa sí conseguimos: sacar la verdad de la casa y ponerla en voz alta frente a otros. Eso ya era romper la cárcel del silencio. Eso ya era negarle a Beto la comodidad de seguir siendo el tío bueno que encontró a la niña. Lo localizaron meses después en otra ciudad. No voy a entrar en todo lo legal porque no es lo que más me importa en esta historia. Lo importante es que ya no pudo volver al pueblo con la frente en alto. Ya no pudo caminar entre nosotros como si nada. Ya no pudo fingir que la vergüenza estaba del lado de Alma. La vergüenza cambió de dueño. Y eso, aunque no cura, sí acomoda un poco el mundo. Mi familia no volvió a ser la misma. ¿Cómo iba a volver? Rosa y yo tardamos mucho en mirarnos sin el recuerdo de aquella tarde atravesado. Un día, meses después de la denuncia, se sentó conmigo en el corredor y me dijo: «Te grité que no la soltaras». Yo no respondí de inmediato. «Y yo me lo grito sola todos los días», le dije. Lloramos juntas.
por fin, no por la niña perdida, sino por la que volvió y a la que ninguna supo escuchar del todo, por la culpa mal acomodada durante años, por el hermano que resultó monstruo, por el hogar que se nos había llenado de una presencia oscura que nadie quiso nombrar a tiempo. Nos abrazamos como dos mujeres viejas, aunque ella todavía no lo era, porque hay dolores que envejecen a cualquier edad. Pedro dejó de beber. O mejor dicho, se obligó a dejarlo cuando entendió que necesitaba estar entero para sostener a su hija. Su culpa se convirtió en una especie de ferocidad protectora. A veces demasiado. Quería controlar todo, vigilar todo. No dejarla salir, no dejarla sola ni para ir por tortillas. Alma tuvo que decirle un día: no quiero pasar del encierro de uno al encierro de otro. Eso también fue importante, porque el dolor puede volver carceleros a quienes creen que están cuidando. Yo, por mi parte, tuve que aceptar una verdad que me revolvió la sangre, que una madre también puede fallar mirando a su hijo, que el amor maternal no es un detector mágico del mal, que a veces una se deja engañar por la misma familiaridad. Y eso da muchísima vergüenza, muchísima. Pero solo desde ahí pude empezar a serle útil de verdad a Alma. Dejé de defender recuerdos del niño que Beto fue alguna vez y me concentré en escuchar a la mujer joven que mi nieta estaba intentando ser después del horror. Nos tomó años remendar algo. Alma empezó a ir con una psicóloga de la ciudad. No le gustaba al principio. Decía que odiaba repetir la historia, pero poco a poco le fue dando palabras a cosas que en nuestra casa solo sabíamos llamar susto. Aprendimos nuevas formas de nombrar: trauma, disparadores, hipervigilancia, culpa aprendida, silencio protector. Palabras raras, sí, pero útiles, porque una cosa mejora un poquito cuando deja de llamarse de forma equivocada. Yo también tuve que aprender. Aprendí a no preguntarle: ¿ya superaste? Aprendí a no decir: échale ganas. Aprendí a no poner mi culpa por encima de su proceso. Aprendí a escuchar cuando me decía que cierto olor la movía, que cierta música la hacía temblar, que cierto gesto de un hombre la congelaba, aunque a mí me pareciera nada. Aprendí, ya vieja, lo que debí saber antes, que los niños muchas veces sí avisan, nomás no con palabras que los adultos esperan. Porque claro que Alma avisó con el vómito por la menta, avisó con el terror a las puertas cerradas, avisó con el rechazo a Beto, avisó cuando dijo que no quería verlo, avisó cuando se puso dura cada vez que él entraba, avisó al no querer ir a la feria nunca más, avisó con el silencio. Nosotros no supimos leer y esa lección me acompañará hasta la tumba. Años después, cuando Alma ya tenía 20 y tantos, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Me pidió que la acompañara a la feria, no a meterse entre todo, no a subir a juegos, no más a caminar por la entrada y luego irnos si era demasiado. Yo sentí que se me secaban las manos al oírla. Quise decirle que no hacía falta, que para qué remover, que mejor no. Pero me acordé de algo que ella misma me había enseñado. El miedo no se manda, se acompaña. Fuimos. La feria ya no era exactamente la misma. Cambian puestos, cambian músicas, cambian caras, pero el olor a aceite, el ruido de los juegos y ese brillo de luces montadas sobre polvo seguían siendo los mismos. Al poner un pie en la explanada, Alma apretó mi mano. Yo sentí otra vez la palma de la niña de 7 años. Ella ya era una mujer. Aún así, me la apretó así. No me la soltó en ningún momento. Caminamos despacio, respirando, parándonos, siguiendo. En un punto, frente a donde antes se colocaba el viejo carrusel desmontable, se quedó quieta, cerró los ojos. Yo no dije nada. Después de un rato me miró y me dijo:
ya no te culpes solo por ese segundo. Yo no pude contestar. Me quebró la voz. Me lo sigo culpando, admití. Lo sé, me dijo, pero yo también sé otra cosa ahora. Ese segundo no me quitó la vida, me la quiso quitar el silencio después. Esa frase me iluminó una parte oscura que yo no había terminado de entender. Sí, el instante de la mano soltada fue el principio de la tragedia. Pero lo que verdaderamente la alargó, la volvió infección de años, fue lo que vino después. El no preguntar bien, el explicar fácil, el proteger al simpático, el llamar susto a lo que era horror, el pedirle normalidad a una niña rota, el dejar que el miedo familiar pesara más que la verdad de la víctima. Ahí estuvo nuestro pecado grande, no en perderla un momento, en no encontrarla entera cuando volvió. Ahora Alma tiene una hija. Se llama Emilia. Cuando la niña nació, yo temblé, lo confieso. Temblé de felicidad y de terror, porque supe, apenas la vi, que el amor a una criatura vuelve a una vulnerable hasta la médula. Y también porque no quería que la historia pesara sobre otra generación como maldición. La primera vez que Alma me dejó cargar a Emilia sin supervisarme siquiera, tuve ganas de llorar de gratitud, confianza. Eso me estaba entregando de nuevo. No porque todo estuviera sanado, porque habíamos trabajado para reconstruir algo. Un día, cuando Emilia empezó a ir a cumpleaños y reuniones con otros niños, Alma dijo algo en la mesa que me acomodó el alma y también me recordó la responsabilidad. En esta familia ya no vamos a enseñar a los niños a aguantar por educación. Si no quieren un abrazo, no lo dan. Si alguien les incomoda, se les cree. Si piden luz prendida, se deja prendida. Si dicen no, es no, aunque sea pariente. Nadie discutió, nadie, porque todos sabíamos de dónde venía esa regla y por qué costó tanto aprenderla. Yo a veces me siento en el corredor, con mis piernas ya tan malas que me truenan hasta para cambiar de postura, y pienso en la cadena completa de lo que pasó. La niña ilusionada con la feria, la mano tibia en mi mano, el rebozo traicionero, el puesto de listones, el vacío, la madrugada, Beto gritando, «Aquí está». La primera noche con el foco prendido, los años de puertas abiertas, las comidas tensas, el vómito por la menta, el plato hecho añicos cuando quiso llevarse a otra niña a la troca, la confesión en el piso de mi cuarto, la denuncia, el pueblo dividido, la vuelta a la feria muchos años después. Todo cabe en una sola historia, sí, pero ninguna persona sale igual después de cruzarla. A veces me preguntan, ¿qué fue lo peor? No fue el momento de perderla entre la gente. Eso fue espanto puro. No fue tampoco la búsqueda, aunque creí morirme. No fue ni siquiera verla volver con esos ojos vacíos. Lo peor fue entender que durante años convivimos con la explicación equivocada, porque nos resultaba más soportable que la verdadera. Lo peor fue haber preferido la comodidad de la palabra susto antes que la violencia de la palabra correcta. Lo peor fue que la niña tuvo que crecer suficiente para poder proteger a otra y recién entonces encontrar la fuerza para protegerse a sí misma nombrando al culpable. Eso sí me parece imperdonable de nosotros, los adultos. Si pudiera volver atrás, no volvería nomás al segundo del rebozo. Volvería a la primera vez que Alma se quedó tiesa al oír la voz de Beto, a la primera noche que pidió que no apagáramos la luz, al primer vómito por el olor a menta, al día en que me dijo que no le gustaba que se acercara. Ahí sí sabría qué preguntar. Ahí sí no dejaría que me tapara el miedo. Ahí sí elegiría creerle al cuerpo de la niña antes que a la reputación del hombre. Pero una no vive hacia atrás, por eso lo cuento.
para que si alguna mujer que me oye, o algún abuelo, o alguna madre, ve a un niño cambiar de golpe, volverse sombra, guardar silencio, tensarse con una persona específica, pedir que no cierren puertas, rechazar un olor o un sitio o una voz, no diga luego, fue el susto. No, pregunte, escuche, observe, acompañe, aunque tiemble, aunque le destroce el mundo saber la respuesta. Sobre todo por eso, porque el silencio no protege a los niños, protege a los culpables. Yo tardé demasiado en aprenderlo. Mi nieta desapareció el día de la feria y cuando volvió ya no era la misma. Esa es la verdad corta. La verdad completa es peor. Cuando volvió, nosotros tampoco supimos ser los mismos que ella necesitaba. Le dimos cobijas, luz prendida, medicina, compañía, pero tardamos años en darle lo principal, una verdad donde pudiera respirar sin culpa. Alma me dijo una vez, ya siendo adulta, «Abuela, yo me salvé 2 veces. La primera, cuando aparecí viva. La segunda, cuando pude decirlo, y tú me creíste». Yo no merecía tanta gracia en esa frase, pero me la dio. Y desde entonces la guardo como se guarda una estampita en el sostén, cerquita del corazón, para que no se me olvide jamás cuál es la tarea verdadera de los que se dicen familia. No tapar, no defender al más cómodo, no pedir silencio por paz, no exigir olvido para que la mesa siga servida. La tarea es creer, la tarea es sostener, la tarea es poner el cuerpo del lado de quien tiembla, no de quien sonríe mejor. La tarea es hacer preguntas difíciles antes de que sea demasiado tarde. Y ya para terminar, mis niños, les digo la última cosa que me dijo Alma sobre aquella tarde, la frase que me hizo llorar como no lloraba desde el día que la encontré. Estábamos sentadas viendo a Emilia jugar con unos listones en el patio. Yo le estaba trenzando el cabello despacio. De pronto Alma me dijo, «A veces todavía sueño que me sueltas la mano. Se me hizo un nudo aquí. Perdóname». Le dije una vez más, aunque sé que no alcanza. Ella se volteó, me acomodó el rebozo sobre el hombro, como yo aquella tarde no alcancé a acomodármelo sin perderla, y me contestó, «Ya te perdoné por ese segundo. Lo que no quiero es que nadie más vuelva a perder a una niña por años porque los adultos le tuvieron más miedo a la verdad que al monstruo». Eso fue lo que nos cambió para siempre. No solo la desaparición, no solo el regreso, no solo el culpable. Lo que nos cambió fue comprender demasiado tarde que a veces el peor extravío no es el de una niña en una feria. Es el de una familia entera cuando decide no mirar de frente lo que la está pudriendo por dentro.